Con mucho gusto, Adriana Loyola Meléndez. Eres especialista en psicoanálisis por la Sociedad Psicoanalítica de México. ¿Qué es esto de Bueno, vamos a enmarcar el tema de la hipocondria. Yo estaba platicando de personajes famosos en la historia que han sido hipocondriacos. Veo que hay más hombres que mujeres. ¿Esto es correcto? ¿O nosotros encontramos más ejemplos de hombres que de mujeres? La cuestión es que pareciera que las mujeres están más normalizadas porque exageran los síntomas, ¿no? Entonces, los hombres llegan justo buscando especialistas, pero por una cuestión de sugestión, no porque en realidad sí exista orgánicamente una situación que esté dañando el cuerpo. A ver, entonces, hay más hombres que mujeres. Sí. Hipocondriacos. Ahora, ¿cómo identificar a una persona hipocondriaca? ¿Qué es la hipocondria? Vamos a hablar entonces de qué es esta obsesión a través del pensamiento de creer que se está enfermo, que justo no hay algo que el médico me haya dicho, ¿sabes qué? Si tienes estos síntomas o si tienes esta parte del diagnóstico que está comprobado. Es una cosa de sugestión y una cosa a nivel de pensamiento con ideas obsesivas de creer estar enfermo. Ajá. ¿De dónde parte? Las autoridades mexicanas hoy en día están muy preocupadas porque justo la gente llega, porque se autodiagnostica, porque ve en internet información acerca de ciertos síntomas y entonces se automedican, se autodiagnostican y llegan con esta parte de, ¿sabe qué, doctora? Yo ya tengo este trastorno de la personalidad y vengo a tratarlo. A mí me ha pasado que en la clínica, coloquialmente es depresión, ¿no? Y van con esta idea de que tú ya los mediques con antidepresivos y en realidad es un proceso de duelo que tienen que vivir de cierta situación que se quieren saltar en la vida. O tengo trastorno de bipolaridad porque leen en internet que en un blog o lo que sea tienen ciertos síntomas que se adecúan con su historia de vida o con lo que están sintiendo o con dolores en la espalda o somáticos. Entonces es bien importante de dónde sacamos información y primero ir con un especialista. Creo que en la cultura mexicana difícilmente vamos al doctor y nos queremos saltar ese proceso por la cuestión económica, por tiempo, y entonces ponemos en Google, ¿sabes qué? Siento esto, esto y esto, y de lo que nos salga, pues ya nos estamos autodiagnosticando y automedicando, lo cual es un peligro muy grande. Entonces todos tendríamos una parte de hipocondria digital. La verdad es que sí, todos en algún momento hemos puesto o investigado ya que me duele esto, que si es migraña o que cómo se quita, y no vamos al especialista a tratar eso. ¿Qué casos te han llegado a consulta? Muchos de depresión y algo que, como los que coloquialmente pasan de moda, ¿no? El trastorno límite de la personalidad, que fue algo muy, muy sonado. Entonces ya todo el mundo era límite. ¿Qué épocas estás hablando, más o menos? Pues apenas, o sea, de que me siguen llegando casos de que trastorno límite de la personalidad porque fue algo muy sonado, cuestiones de depresión, por ejemplo, en los niños, la situación del bullying, ¿no? A lo mejor no es una cosa somática, pero ya es que el niño sufre bullying y entonces TDA, déficit de atención. Mi niño tiene déficit de atención porque simplemente no se puede estar quieto. Entonces, leí en internet que los niños que no se pueden estar quietos y que se distraen, bla, 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 tienen déficit de atención y te llegan ya con un diagnóstico, ¿sabe qué, doctora? Mi hijo tiene déficit de atención, necesito que me lo medique con... Y ya te dan todos los medicamentos cuando en realidad es un proceso del desarrollo del niño y eso es bien peligroso. ¿O es falta de límites? Falta de límites también por parte o sea, de los padres. a lo mejor no le estás dando el manazo... O hay niños que incluso... o el límite adecuado. Crecen y aprenden de una manera diferente a todos los niños en la escuela, o sea, niños que sí son más activos o que son más visuales o que son más auditivos y que ahí la escuela tiene que hacer una adecuación curricular y no tanto una cuestión médica. Hay una estadística en México que 14 de cada 100 personas han pasado por un proceso de somatización alguna vez en su vida. Estos son según datos del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. ¿Qué es somatizar? Somatizar es justo tener un conflicto psíquico interno, alguna situación dolorosa, de angustia, y el cuerpo está reaccionando ante eso. Y todos hemos padecido alguna vez en alguna situación
una cuestión de somatización cuando sufrimos algún duelo, cuando sufrimos alguna situación estresante y nuestro cuerpo está hablando más que lo que nosotros estamos en nuestro mundo interno, está reflejando todo aquello. Por ejemplo, migraña, por ejemplo, dermatitis, que son como cosas en donde el cuerpo está reaccionando acerca de lo que hay dentro de nosotros. O afuera, podría, por ejemplo, no sé, estoy pensando en este ejemplo, dos amigas que se quieren mucho, que están juntas, que comparten, que viajan, que son amigas hace mucho tiempo y que a lo mejor a una le empieza a salir como esta parte roja aquí en el cuello cuando se pone nerviosa y la otra pueda somatizar, es decir, pueda crear lo mismo en su cuerpo. ¿Por una cuestión de sugestión? Sí, sí, nos pasa de repente también. O sea, ¿sugestión qué es? Como el poder que tiene la mente sobre actuar en el cuerpo, hablando de la somatización. Es decir, muchas de las personas con hipocondria justo es una cuestión de sugestión o de pensamiento obsesivo, de creer que en realidad tengo algo malo internamente o algo que está dañado y empieza a tener síntomas, pero todo es mental, no es orgánico. Tú vas con el doctor y te dice, ¿sabes qué, Adri? Pues no tienes nada. O sea, no pasa nada, ya te hice un encefalograma, ya te hice tales estudios y no pasa nada en tu cuerpo. Y entonces ves que se relaciona con tu mundo interno. ¿Qué está pasando con estas angustias de estar enfermo, de morir, de el peligro? ¿Todo es miedo? Sí, del peligro, angustia a la muerte, fantasías de estar dañado por dentro. Cuando pasa, por ejemplo, que perdemos familiares con situaciones de cáncer, entonces empieza la sugestión de, ¿y si yo también tengo esto? ¿Y si yo también no sé qué? Parkinson, por ejemplo, que es una hereditario, cosas así, y entonces empiezan a sugestionarse las personas por sentir que esta cosa puede estar dañando su cuerpo como lo dañó en otra persona. Fíjense que yo recuerdo un caso hace muchísimos años, ahorita me acordé, Carlos Armando. Una mujer que aseguraba, Adriana, aseguraba estar embarazada y no estaba. Le creció el vientre, Sí. se le fue la menstruación, le crecieron los senos. O sea, ¿cómo podemos explicar esto? ¿Qué Eso poder era tiene un la mente? embarazo psicológico y que incluso llegan a parto y se dan ¿Cómo, cuenta de Adriana? que eran agua, que era una bolsa de agua, de que sí, o sea, de que una situación así. Sí, O sea, la mente puede generarte enfermedades inexistentes. así es. Es la sugestión. Eso es la sugestión. Ahora, ¿qué es esto de la hipocondria digital? No le entendí muy bien. Te pregunta Marcela, que nos escucha en Monterrey. Mira, primero entendamos esta parte de la hipocondria como estos pensamientos obsesivos de creer que estamos enfermos. Hipocondria digital va acompañado de que tú te metes a la computadora a automedicarte y autodiagnosticarte dependiendo de estos síntomas que en la fantasía están en tu mente. ¿Me explico? Entonces, ¿dónde acompañamos la parte digital? En el hecho de que tú estás buscando enfermedades en internet que se adecúen o te puedan etiquetar para poder tú dar un diagnóstico, lo cual te hace sentir un poco más calmado porque no sabes en realidad qué sientes. Entonces, saber qué sientes. El problema es que, por ejemplo, con los adolescentes me ha pasado mucho que de repente se meten en internet a blogs o cosas que realmente no tienen información verídica y dicen, ¿sabes qué, Adri? Yo tengo este trastorno o yo tengo este problema o yo creo que yo ya tengo una depresión crónica. Y entonces empiezan a sugestionarse y se presentan ante el mundo así. Tuve un intento suicida, porque ya leyeron todo lo que era el intento suicida y no sé qué. Entonces, hay que informarnos y hay que saber de dónde sacamos justo información verídica para poder llegar justo con un especialista, no con información confusa y que también no partamos de angustias en donde no vayamos al médico, sino que prefiramos sacarlo de internet. Híjole, es que, ¿por qué las personas se lanzan a la tentación de buscar información de esta manera? Por la angustia de no saber qué tienen. Y creo que también es un poco válido en el sentido de que tú le quieres dar una explicación a lo que sientes. Sin embargo, hasta dónde llega, eso es un conflicto. O sea, porque si no tienes eso, tú ya te presentas ante el mundo con eso y jamás fuiste a detectar si en realidad pasaba eso en tu cuerpo o no. Uh-huh.
Hay que ponerle mucha atención a nuestro mundo interno, pero ¿desde dónde nos está hablando? ¿Desde dónde estamos sintiendo lo que estamos sintiendo? Sí, claro, ir con el médico, pero si es una cosa que no es orgánica, oye, vamos a tratar de saber qué es lo que está pasando conmigo, por qué me estoy sintiendo tan angustiada, por qué me están dando estos dolores, por qué cuando me estreso me dan migrañas y ya tomé muchos tratamientos y no funciona. Porque tiene que ver entonces con pensamientos obsesivos que están reflejándose en tu propio cuerpo. Pero fíjense cómo de veras detengamos un momento a pensar qué poder tiene la mente que puede paralizarte. Puede embarazarte cuando no estás. Puede generarte un tumor cuando no lo tienes. No sé si te acuerdas de este caso muy sonado hace tiempo de una escuela de puras niñas en donde se les paralizaron las piernas, en una escuela de las monjas. 600 niñas, ¿no? Sí, era de O que a monjas. las 600 niñas les pasó. ¿No fue aquel caso de, a ver, ayúdenme, que eran 600 niñas que les pasó lo mismo en una escuela, en un internado? Así es. A ver, con eso regresamos aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Quédense con nosotros. Continuamos, mi querida Adriana Loyola Meléndez, hablando de hipocondria digital. La aparición, por ejemplo, de una ligera incertidumbre acerca de síntomas. No sé, un dolor de cabeza, una bolita, ¿te lleva irremediablemente a un autodiagnóstico? No, si no tienes tu información que realmente esté fundamentada, no tienes un diagnóstico. ¿Qué pasa entonces con las personas que sí tienen una bolita y que se ponen a buscar en internet información acerca de lo que significa esa bolita y empiezan a etiquetarse o adjudicarse esos dolores, esas creencias, esos síntomas? Sí, ahí sí es un autodiagnóstico. Ahora, hablando de la hipocondria digital, ¿es por un tema que tiene que ver con el dinero? O sea, prefiero consultar un internet a través de mi teléfono, de un dispositivo, de lo que sea, en lugar de gastar dinero o invertir dinero en mi salud. O no tengo dinero, pues tengo que recurrir a esto. ¿Qué hago? Mira, pero eso es súper cierto, porque a ti cuando llegan los pacientes es porque ya consultaron al chamán, ya consultaron las cartas, ya consultaron el internet. Ahora estamos viviendo en un mundo en donde el internet es súper importante y las redes sociales y cómo toda esta información a través de los medios digitales. Entonces no podemos aislarnos de eso y en realidad la hipocondria digital es un trastorno de nuestra actualidad. O sea, que ha ido cambiando. O sea, la hipocondria existe desde hace muchos años, pero la hipocondria digital pues se basa en esta información que se saca del internet o de los medios de comunicación, ¿no? Entonces, sí te llega muchísima gente ya sabiendo qué es lo que en su cabeza tienen y sacan esa información. Tu familia, una pareja. Fíjate qué preguntas de la gente. Están hoy, pero al 100. ¿Alguien puede alimentar tu hipocondria? Claro. Sí, 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 desde A la ver, mamá al cuéntanos. hijo. Por ejemplo, yo me acuerdo de un niño que tenía dermatitis, entonces le empezaban a salir como muchísimas ronchas y ya lo habían llevado al dermatólogo y no tenía nada, pero la mamá seguía como alimentando justo esta idea de que el niño estaba enfermo. Entonces lo llevaba a 1000 médicos y todos los médicos ya le habían dicho que no estaba enfermo. El niño neta creía que estaba enfermo y me decía, Adri, a mí me salen ronchas cada vez que yo me enojo o cada vez que yo me siento muy triste, me salen ronchas. Y entonces tiene que ver con una parte emocional. Ahí las madres, por ejemplo, las madres sobreprotectoras, eso de exceso de amor, también es un daño muy grande para los hijos. Entonces veías al niño que llegaba a tu consultorio con 20 chamarras con el calor horrible. ¿Cómo no le iban a salir ronchas? O sea, y seguía fomentando que el niño se sintiera enfermo. ¿Qué tenemos después? No sé, un adulto que realmente cree que en algún momento pues estuvo tanto tiempo enfermo. ¿Me explico? Pero es exceso de amor o exceso de miedo, Adriana, porque yo recuerdo cuando, pues todas hemos sido mamás en algún momento, algunas de las personas que estamos aquí en el programa, ¿Qué tal, Fernanda? Y unas somos un poco más ligeras que otras demasiado aprensivas, Ajá. pero otras ya caen en un tema muy enfermo, ¿no? Yo Sí, recuerdo mamás sí. que si se caía el chupón, bueno, por nada del mundo lo limpiaban y se lo volvían a dar, ¿no? Entonces,
cuando los niños llegaban a una escuela, pues se enfermaban porque no tenían manera de que su cuerpo, pues estaban en una burbuja de cristal, Claro, pues entonces al lidiara salir, con los conflictos. no, y no podían lidiar con los conflictos, pero además se enfermaban de todo porque no tenían defensas, exacto, no tenían defensas. Así es. Así es. Y lo que pasa mucho, por ejemplo, tú me decías, exceso de amor o exceso de miedo. El speech coloquial de la madre es exceso de amor. Y tú puedes decir, ay, ¿cómo quiere a su hijo? Pero si ya lo vemos de manera interna, es un exceso y una angustia de muchas cosas que le pueden pasar al hijo, que tú le estás dando de manera inconsciente ese mensaje. Y de mucho miedo, es cierto. Por ejemplo, cuando tenemos personas de la tercera edad en la familia y entonces seguimos fomentando que tengan muchísimo más enfermedades las personas de la vejez cuando en realidad no lo tienen, ¿no? Y entonces es un proceso que la persona tiene que vivir en donde sí, a lo mejor la parte de memoria se va debilitando, pero tú ya le pusiste 20,000 etiquetas a la persona de que si que ya le dio Parkinson, que si ya le dio Alzheimer, que si ya... Y entonces claro que fomentas el miedo y la angustia de los demás. Dice Mario Meraz García, te mando un abrazo, Mario. Soy enfermero, Fer. Y créeme, es muy común ver en los consultorios a gente que solo quiere una receta porque ellos creen saber cuál es su patología. O sea, llegan a decirle, mire, doctor, yo tengo esto, esto y esto, apúntele. Dame la receta porque yo necesito tal medicamento en tal dosis cada tanto tiempo. Ya investigaron todo el medicamento, todos los efectos y que en realidad van, es cierto, por una receta nada más y como una cosa placebo de poder lidiar con el dolor sin cuestionarse más allá de si en realidad su dolor puede ser algo interno o es algo que es su gestión. Ahora, te preguntan, ¿la hipocondria digital, desde que existe esto, ha aumentado la automedicación? Sí, claro. Y las autoridades mexicanas están totalmente preocupadas porque pues la gente ya llega con... Y también las instituciones como que venden fármacos han ganado muchísimo a través de esto, ¿no? O sea, promueven el que el ser humano se siga automedicando en lugar de tener especialistas que simplemente también fomentemos la conciencia de la salud mental. Fíjate, las series médicas, agárrense con este tema. Estas series médicas o sobre hospitales han generado en adolescentes el temor de padecer enfermedades que en su vida habían conocido y a futuro, Esto es una investigación de la Universidad de Glasgow, hecha en el 2008 a 1,300 jóvenes. Uh-huh. Bueno, conozco jóvenes que han querido y han decidido ser médicos por lo que ven en Doctor House y en, ¿cómo se llama esta otra de? Grey's Anatomy. ¿No? En Grey's Anatomy. ¿Qué les afecta? O sea, ¿cómo ves las series en la vida de los chavos hoy en día? Mira, yo trabajo mucho con adolescentes y, por ejemplo, esta parte de, no tanto la cuestión de las series, pero sí de las redes de las redes sociales, son muy, muy importantes en el desarrollo del adolescente. Y cómo han sacado información acerca de tantas cosas, que es información no verídica, ha afectado, claro, en sus niveles de angustia y en sus fantasías. Es decir, adolescentes que justo temen sentirse enfermos más adelante y entonces se vuelven veganos, que porque no tenemos que comer no sé qué, que porque me hace daño, y entonces empiezan a cambiar sus hábitos de vida por las angustias que tienen de sufrir o de padecer ciertas enfermedades o ciertos trastornos de la personalidad, y eso mismo genera mucha ansiedad en ellos. O sea, adolescentes que están metidísimos en el gimnasio porque quieren verse bien, pero también porque no quieren que su cuerpo esté dañado, porque se quieren sentir saludables, pero a un nivel en donde ya se perdió el límite. Y claro que afecta. Bueno, por aquí Jesús Padilla, tienes toda la razón. ¿Qué tal, Fer, la pandemia de hipocondríacos alérgicos al gluten? Han generado marcas de harinas que reaccionen suprimiendo el tema del gluten de sus productos porque soy alérgico al gluten, pero ¿quién tiene un papelito, un diagnóstico que diga y asevere
y asegure y constate que tú eres alérgico al gluten. Y ya se vuelve una cosa obsesiva, ¿eh? O sea, de que ya todo cambió en tu alimentación. La fibromialgia, dice Gina Elvira, te la diagnostican por descarte. Y a veces eso genera que tú te automediques, ¿no? Pues es que no. Y eso es cierto. A ver, cuéntanos. A mí me llegó un caso de fibromialgia y la fibromialgia no tiene una validez orgánica, o sea, no tiene, realmente, como dicen ahí, es una cosa de descarte, pero viene muchísimo de síntomas depresivos. Entonces ahí lo que hay que trabajar mucho es la depresión y es a lo que no le quieren entrar a los pacientes. Los pacientes quieren llegar solo contigo y sabes que, Adri, dame un chocho que solamente me quite el dolor y con eso me puedo ir lidiando la vida, en lugar de, ¿sabes qué? Vamos a entrarle a desde cuándo me siento así, por qué me siento así y qué es lo que estoy tratando de entender sobre mí que representa esto en mi cuerpo. Adriana Loyola Meléndez, tus datos. Ay, se me fue la voz, el aire, quién sabe qué cosa, pero no podía hablar. Tus datos, mi querida Adriana, por favor. Estamos en Facebook en la Sociedad Psicoanalítica de México. Ajá. Y mis datos son 55 23 41 26 28 y SPP en Twitter. Por aquí hasta chistes me contaron de hipocondria. Hay muchos Oye, memes. automedicación de esteroides en jóvenes para tener una mejor forma y su salud. En España, la cibercondria y la hipocondria digital son los mayores trastornos de la sociedad en la actualidad. Esto es según un análisis sobre las adicciones que realizaron en España. Válgame. Somatización e hipocondria. Bueno, te digo que hasta chiste nos contaron. Doctor, se me hace que tengo una infección vaginal. Se me hace que es otro de sus síntomas de hipocondria. Le dice el doctor al paciente, ¿no? ¿Usted cree, doctor? Sí, don José Luis, yo creo que sí. No, pues sí. Yo creo que tengo, pues sí, ¿verdad? Sí, pues sí. Gracias, Adriana, por estar con nosotros. Gracias. Atiéndanse, por favor. Y si conocen a alguien, atiéndanse. Esto se puede curar, tratar, claro, ¿no? Debemos tener una conciencia de la salud mental y empezar a darle mantenimiento a la mente también. Bueno, pues ahí